Carlos Ruiz Castillo, que el día de hoy nos va a impartir el tema del caos y la complejidad de este Congreso de Didáctica de la Física. Entonces le doy el espacio al maestro Juan Carlos Ruiz para que pueda desarrollar el tema. Buenas tardes, licenciada. No sé si se encuentra. Bueno, vamos a dar inicio nuevamente. Voy a presentar al licenciado que nos trae el tema, Juan Carlos Ruiz Castillo, con el tema el caos y la complejidad. No sé si el licenciado está ahí para cederle la palabra. Creo que nos escuchamos al maestro Juan Carlos. Ya se encuentra el maestro Juan Carlos. No sé si está listo ya el licenciado para que nos dé la charla.
Creo que vamos a esperar un momentito, ya que tal vez tiene problemas técnicos ahí para poderse conectar, entonces tengamos paciencia ahí, por favor. ¿Se me escucha, perdón? Sí, así es. Sí, maestro. Perdón, voy a estar en, y hablando desde mi teléfono porque les estaba preguntando si se me escuchaba, pero al parecer no me escuchaban en la computadora. Entonces voy a hablar por medio de mi teléfono hoy. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ya se puede visualizar. ¿Se visualiza ya? Nada. Sí, se visualiza. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Yo no la veo, Juanca. ¿No? Aún no, licenciado. Qué raro. Se ve el rostro, ahora dejo de compartirlo. Voy a intentar nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Perdonen, no sé qué está pasando con mi computadora que me está sacando a cada ratito, pero ahorita estoy intentando compartir. Y por favor, cuando ustedes puedan visualizar, ustedes me confirman. Supuestamente ya tendría que salir el espacio para compartir. ¿Se visualiza ahora? Sí se puede visualizar, pero solo su foto sale, maestro Juan. ¿Por qué no sale esto? ¿Me permite un momentito? Voy a cambiar de computadora, perdón. Vamos a esperar ahí un ratito al maestro Juan Carlos para que nos dé la charla. Sí, por favor, disculpen que no sé qué está sucediendo, que no me deja compartir. Y me saca a cada momento. Ahora sí logramos ver ya su pantalla. Muchas gracias. Gracias por confirmar. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la complejidad y el caos y la complejidad de la física.
Quiero comentar de que este es un tema bastante apasionante. Realmente, pues, me he estado involucrando en su estudio para poder señalar algunas situaciones. Realmente mi investigación inicialmente es en el área de matemática, que es el caos y la complejidad y por medio de la conjetura de Collatz, que es el que estoy trabajando. Sin embargo, pues yo comprendo que esto no solamente es transdisciplinaria y podemos tener algunas situaciones donde nosotros podemos compartir en diferentes partes. Entonces, me estaba dando cuenta que me había sacado nuevamente el Meet en la compu. Eso le iba a decir, licenciado. Solo voy a ver si alguien sabe o es problema de mi computadora, porque no sé por qué me está sacando a cada rato. Hay que ser un tema de internet, conectar tu computadora al teléfono. Porque Sí, como están conectados varios, estamos varios conectados y vas a presentar, entonces si necesitas buen internet. Voy a hacer eso. Gracias por la sugerencia. Vamos a ver. Sí, nuevamente me había sacado aquí. Voy a intentar con él. Vamos a ver toda la pantalla. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí. Compañeros, enviaron aquí un link en el grupo de chat para que nos vayamos todos. Tal vez tenemos problemas aquí en Meet. ¿Se me escucha?
Sí, licenciado. Ah, gracias. Bueno, estoy intentando por otra computadora. Yo creo que aquí vamos a poder compartir ya. Me disculpo por el atraso. No pensé que fuera a fallarme el día de hoy. Pero ahí sí que se aplica todo. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar? Ahora sí. Ahora sí se mira. Muchas gracias. Bueno, es un placer conocerlos. Lamentablemente tengo menos minutos por la misma situación, así que voy a tratar de ser un poco puntual. Como les estaba comentando, yo el estudio del caos y la complejidad, yo empecé a trabajar en el área matemática, precisamente en los sistemas dinámicos, trabajando con la conjetura de Collatz. Sin embargo, esto permite aplicarse en cualquier campo de la ciencia. Entonces, vamos a ver a través de esto cómo se puede ir viendo el caos en la física. El caos en la física se va a referir a un estado donde podemos ver aparentemente desordenado y altamente sensibles a las condiciones iniciales. Entonces es donde empieza a surgir muchos sistemas caóticos y pequeñas variaciones que pueden hacer cambios significativos en diferentes lados. Vamos a ir viendo conforme vaya avanzando las diapositivas cómo a través de alguna modificación, una pequeña perturbación que se pueda tener en un sistema pueda cambiar totalmente la situación o el panorama de algún estudio que se esté haciendo. Entonces, ahí es donde comienza precisamente el tratar de poder predecir qué es lo que puede suceder, y es donde se vuelve complejo al momento de tener una predicción a largo plazo y prácticamente pues empieza a generar diferentes errores. Hay algunos casos donde se puede ver esto es en el clima, en el movimiento de los planetas, algunos tipos de osciladores no lineales. Y en el caso, viendo las dos partes donde miramos el caos, viendo ahora la complejidad, se refiere a sistemas cuyo comportamiento surge de las interacciones de múltiples componentes y donde dicho comportamiento no es fácil poder predecir desde las propiedades de los componentes individuales. Entonces aquí podemos observar, empieza a entrar algunas ideas como el efecto mariposa, que empieza a surgir ideas de algún momento de poder, como un aleteo de una mariposa, puede generar incluso hasta un desastre de un lado hacia otra parte de la Tierra que nosotros podamos ir viendo. Entonces, estas partes es donde nosotros podemos ir viendo los sistemas que pueden salir propiedades emergentes y a su vez, pues, pueda tener varias interacciones. Como antecedentes, podemos señalar, como les estaba indicando, el aleteo del efecto mariposa, que dice que un evento diminuto puede desencadenar una cadena de sucesos que no se estimaban en su momento, obteniendo productos enormes hasta tener consecuencias enormes. Por ejemplo, un aleteo, aquí estamos diciendo algo muy cercano, decir de Guatemala podría causar un tornado en California, pero realmente podría ir desencadenándose en diferentes lados. Entonces, el pequeño aleteo sufre variaciones y estas variaciones empiezan a hacer cambios específicamente. El filósofo Johann, en el año 1800, señalaba que no se puede mover de su lugar un grano de arena sin cambiar en algo todas las partes de lo que podamos ver en la inmensidad, ¿verdad? O sea, al momento de cambiar inclusive un pequeño fragmento, como es el grano de arena, puede hacer que se modifique todo lo que nosotros tenemos a la par. Entonces, y lo mismo sucede cuando se empieza a tomar precisamente los estudios de que una pequeña modificación puede hacer cambios totalmente distintos. Y dentro de un momentito voy a mostrar un video donde se puede ver el movimiento
poleas, y esta puede describir diferentes sucesos o diferentes trayectorias en estas partes. Edward Lorenz, que fue el primero a empezar a hacer algunas modificaciones, empezó con los estudios que él hacía precisamente con las predicciones de clima. Él empezó a ingresar datos acerca de la humedad o la velocidad del viento a un modelo matemático en que una computadora que estaba muy avanzada para su época podía ir gestionando diferentes situaciones. Y ustedes pueden ir observando, esta fue una imagen que puede ir viendo acerca de algunas partes de las contribuciones de Lorenz hasta el año 2000, que se pueden ir viendo las variaciones que se pueden ir teniendo al tener diferentes interacciones por partículas emergentes o cosas emergentes que puedan salir. Entonces, él un par de meses replicó la experimentación, y al inicio parecía que iban a ser idénticos, pero después de una semana eran totalmente diferentes. Entonces, se señalaba que estos diferentes eventos, por cambios minúsculos, pueden modificar resultados de eventos como el aleteo que habíamos mencionado anteriormente, como el aleteo de una mariposa, cambiando la trayectoria de un huracán. A estos cambios diminutos se le llamó dependencia sensible a las condiciones iniciales. Inclusive, ustedes pueden observar este atractor, es el atractor que se le conoce como el atractor de Lorenz, que lo tenía aquí precisamente. Esta es una de las partes que señala esta teoría de caos y complejidad a través de los sistemas dinámicos. Entonces, la teoría del caos, como habíamos dicho, es una rama de la matemática y física que trata ciertos sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales, que son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Y pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden ir implicando grandes diferencias en comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede que aunque estos sistemas tienen un rigor determinística, en este caso cuando hablamos de un rigor determinista es que nosotros podemos conocer sus condiciones iniciales y podemos ir teniendo algunos pasos de procesos y datos estadísticos que nos podrían ayudar a predecir qué podría suceder. Sin embargo, pues por la variación que sea minúscula, puede ir modificando totalmente la trayectoria que nosotros podemos tener. Entonces, aquí en esta teoría se declara que existen ciertos tipos de sistemas. Y ahí vamos a ir observando qué tipos de sistemas se pueden ir desarrollando a través de estas interacciones que se generan por la complejidad del sistema. Entonces, quisiera irme, antes de ir hablando de los sistemas dinámicos y cómo se clasifican, ir señalando esta situación donde se hacen varias experimentaciones con poleas para poder observar que el comportamiento al inicio puede ser que sea el mismo, pero con el pasar del tiempo las condiciones iniciales pueden modificar su temperatura, puede modificar un pequeño aleteo, un pequeño movimiento, puede cambiar la trayectoria directamente del sistema. Entonces, voy a mostrar el video. Ustedes pueden observar que todo está saliendo al mismo momento. Inicialmente podemos ver el comportamiento que es bastante similar. Sin embargo, ya empiezan a haber pequeñas variaciones en algunas oscilaciones que podemos ir observando en este momento. Si ustedes miran, por ejemplo, a partir del 1, el 2 ya no tiene un movimiento similar, el 3 ya es muy distinto al movimiento del 1, el 4, el 5, el 6 ya tienen un comportamiento totalmente
independiente al inicial que nosotros podemos observar acá. Entonces, esto es lo que nosotros señalamos, de que una pequeña modificación que pueda existir hace cambios drásticos en lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? En lo que nosotros estimábamos que podría pasar. Y es ahí donde nosotros miramos que las condiciones iniciales que nosotros teníamos pueden ser afectadas por estos movimientos específicamente. Entonces, como les estaba comentando, se podría señalar que podría ser prácticamente imposible predecir, pues es dependiente de diversas variables, como podemos verlo en el tiempo, el cambio de temperatura que podamos tener en este sistema. Podemos ver que inclusive con el menor de los movimientos que nosotros tengamos, puede suceder diferentes situaciones para poder predecir estos movimientos, estas oscilaciones que se pueden tener. Entonces, los sistemas dinámicos se clasifican en tres, que son los estables, los inestables y los caóticos. En el caso de los estables, son cuando tenemos dos soluciones con condiciones iniciales que son suficientemente cercanas, y podemos ir viendo que se mantiene estable durante bastante tiempo. Entonces, en este caso, ahí podemos ver un sistema estable donde podemos ver un movimiento orbital según la dimensión que se va trabajando. Ahora, los inestables es cuando precisamente empieza a divergir entre las diferencias de lo que se tenía en la condición inicial. Y los caóticos, pues es cuando el sistema no es inestable, sino que tiene dos soluciones que se mantienen a una distancia finita, a un atractor de un sistema dinámico, pero las soluciones se mueven en torno al atractor de manera irregular, y pasado el tiempo, ambas soluciones no son cercanas, si bien suelen ser cualitativamente similares. De esa manera, el sistema permanece de una forma para poder tener este tractor fijo. Entonces, precisamente cuando nosotros empezamos a ver los movimientos acá, empezamos a observar esos cambios a la condición inicial que se tenían, porque si se dan cuenta, lo que se trató de hacer con este experimento es que todo fuera lo más parecido al inicio. Sin embargo, al momento de llegar a ya unos 2-3 segundos, ya se empezó a ver la modificación entre estos casos. Ya no era lo mismo. Entonces, aquí en este caso, en el caos determinista, podemos comprender una serie de fenómenos encontrados en la teoría y en los sistemas dinámicos. La teoría de ecuaciones diferenciales y la mecánica clásica pueden ayudar a poder tomar estas situaciones y poder ver las modificaciones que pueden ir surgiendo a través del tiempo, pero como se señala, no va a ser suficiente, sino que se tiene que tomar diferentes cosas, verlas desde diferentes perspectivas para poder observar el comportamiento y poder estimar alguna ecuación. Es por eso que, si ustedes se han dado cuenta, es tan difícil o es tan complicado para las ramas más avanzadas de la física, como la mecánica cuántica, poder llegar a tener un logro, como por ejemplo en el principio de incertidumbre, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que mientras más aprendemos acerca de, o que creemos que estamos avanzando en un fenómeno, pues más nos estamos distanciando en otro fenómeno. Entonces ahí podemos observar esta situación donde entra la parte caótica, ¿verdad? No solamente podemos tener avances en la ciencia de algún caso, y eso vuelve vuelve complejo, pero no es imposible. Vuelve complejo, pero a veces por no tener las condiciones o las computadoras o la tecnología avanzada, se vuelve aún más complicado el poder lograrlo, pero no imposible, vuelvo a repetir.
el caos no significa un desorden. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente el pensar que el caos sugiere el tener una situación que se vuelva desordenado. Y aquí lo que es importante es observar que esto lo que significa es una parte que pueda ser tal vez que sea difícil de poder predecir, pero no imposible. Por eso es de que aunque la trayectoria que sea caótica, que no podamos tener definido lo que suceda, no significa que sea indeterminada también o aleatoria. Lo que quiere decir es que los patrones no siguen patrones regulares. No se puede observar algo que se mantenga estable. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer modificaciones, hacer otros intentos, verlos desde diferente punto de vista, poder hacer cálculos desde otras perspectivas para poder lograr esas situaciones. Voy a salirme un momentito del tema, una pausa para poder señalar alguna situación de lo que puedo ejemplificar. Cuando yo empecé a estudiar la conjetura de Collatz, me senté con el grupo de estudiantes y podíamos ver de que cuando nosotros observábamos un patrón, en otro lado se miraba otro desorden. Entonces empezamos a buscar, a seleccionar desde nuestros grupos, empezamos a seleccionar y ponernos retos de diferentes maneras, hasta que se llegó a delimitar algunas situaciones que habíamos podido lograr. Y es lo mismo que pasa en este caso cuando nosotros empezamos a observar el caos en los estudios físicos. Ante la diversidad de contenidos que se tienen en física, porque si nosotros podemos observar, física es un mundo también de conocimientos, no significa que nosotros tengamos que limitar o pensar de una manera lineal, sino que esto va modificándose y tiene que ser visto desde diferentes perspectivas para lograr observar algún patrón que se pueda ir repitiendo. Entonces, en este caso, tendríamos que ir observando desde diferentes aspectos para poder observar algunas situaciones que nos pueden ayudar y nos pueden ayudar a matematizar o poner un modelo matemático en lo que nosotros estemos estudiando. Entonces, las variaciones pueden que algunos movimientos no hagan algunas particularidades en los experimentos, pero obviamente pequeñas variaciones pueden generar grandes cambios, como lo habíamos visto en este ejemplo de estos movimientos oscilatorios. Entonces, en este caso, en el concepto de caos, a estas partes que modifican totalmente el sistema, se le va a conocer como dependencia susceptible de las condiciones iniciales. Esta dependencia susceptible es la que nos permite hacer modificaciones o permite que se hagan modificaciones al sistema que yo tenía inicialmente como visto que no iba a afectar. Entonces, esas condiciones, esta dependencia susceptible hace estas modificaciones y nos permite a nosotros replantear la situación de lo que nosotros habíamos pensado. Entonces, si ustedes se dan cuenta a través de la historia y hasta que se llegó en Newton, se tenía un sistema clásico, la mecánica clásica, donde se tenía aparentemente un estudio ya muy real a la época. Sin embargo, pues llegaron grandes físicos a aportar, inclusive se señaló a Einstein como el que partió la física en dos,
porque vino a replantear todo lo que había expuesto la mecánica clásica, en este caso los estudios de Newton. Entonces, a través de los estudios de Einstein se empezó a ver algunos cambios que no se habían tomado en cuenta, y después de Einstein surgieron nuevas estudios donde se miraron otras cosas más, donde se podría observar nuevas teorías y nuevas situaciones que podían cambiar el pensamiento que se tenía en este caso. Entonces, por eso es de que la física no se puede quedar estática, o sea, no puede quedarse como un estudio estático, sino que esta va desarrollando y va cambiando a través del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros miramos algún experimento que nos haya quedado y nosotros tratamos de replicar el mismo experimento, pero las condiciones ya son modificadas por pequeñas perturbaciones y nos quedan diferentes. Son las situaciones que nosotros no hemos tomado en cuenta. Entonces, la importancia de ir viendo y comprendiendo estos fenómenos son varias. Entender la naturaleza de los sistemas dinámicos. Muchos sistemas en la naturaleza no son lineales ni tampoco predecibles de manera sencilla. El estudio del caos y la complejidad nos va a proporcionar herramientas para comprender y modelar sistemas dinámicos no lineales, como la atmósfera, el clima, el comportamiento de fluidos. También mejorar la predicción y el control. Ir comprendiendo, ir sometiéndonos a los estudios del caos y la complejidad nos va a ayudar a mejorar los procesos de predicción y de control de diferentes sistemas complejos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nosotros no tenemos la capacidad de poder estimar cuándo puede suceder un terremoto, cuándo puede suceder tal cosa, porque puede ir cambiándose por estos cambios que pueden ir generando, por estas pequeñas variaciones que van generando impactos significativos a largo plazo. También los estudios del caos y la complejidad ayuda a las aplicaciones de los diferentes campos. Aquí no se limita solamente en física, sino que se puede aplicar en química, en la economía, en sociología, en matemática, en todo lo que tenga que abordar en sistemas complejos específicamente. El modelado de fenómenos naturales. Aquí podemos ir observando a través de algunas situaciones específicas, podemos ir tratando de ver los patrones de formación que podemos tener en la naturaleza. Si bien hay matemáticos que han dejado huella con algunas matemáticas aplicadas en la naturaleza, como podemos ver Fibonacci, como podemos ver también la geometría fractal, pues esto ayuda también para poder hacer estudios más específicos y poder tener estas situaciones. También la innovación de la tecnología. Si ustedes se han dado cuenta, ahorita la tecnología está avanzando de una manera gigantesca. Lo que nosotros creíamos cuando éramos niños, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño ver las películas como Terminator, como algo así que se miraba tan distanciado. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos diferentes situaciones. Hace unos momentos, hace unos días realmente estaba viendo una serie que había sacado Morgan Freeman acerca de algo de Dios, no recuerdo, la historia de Dios, algo así. Y estaba observando que hay personas que ya han intentado capturar sentimientos, capturar situaciones de parte del cerebro con tal de que una persona, aun cuando ya esté fallecida, pueda tratar de dar tal vez algún consejo o dar un aliento o hablar con la misma situación, pero obviamente hace falta bastantes cosas en los estudios, ¿verdad? Pero miramos
que la tecnología está avanzando a grandes rasgos y no se queda estática. Entonces aquí también se puede ayudar para los estudios. Ya hablamos de criptografía cuántica, por ejemplo, donde se puede empezar a generar contraseñas aleatorias de una manera que sean menos predecibles. Y ahí es donde nosotros podemos ir observando estas situaciones. La evolución en la física moderna, la teoría del caos, también ha evolucionado en todas las perspectivas y los métodos de investigación que nosotros conocemos. Y como les estaba comentando, los estudios de los fractales y la geometría caótica son conceptos que van ayudando a enlazar estudios de patrones complejos y estructuras aparentemente caóticos en la naturaleza y en los sistemas dinámicos. Precisamente no sé cómo voy de tiempo, si me pueden decir para no pasarme del mismo. No sé si hay Sí, alguien. me falta 7 minutos. ¿Cuánto? 7. 7. Ujú. Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la geometría y de los fractales y la geometría caótica, empezamos a observar las situaciones en la naturaleza y los sistemas dinámicos. Cuando, por ejemplo, un matemático que vino a revolucionar los conceptos directamente de la matemática, inclusive tuvo bastantes opositores, como fue Mandelbrot, él fue el que popularizó el concepto de fractal. Él decía de que habían algunos estudios donde se podía ver un patrón infinito de repeticiones, como aquí miramos precisamente este logo que representa la geometría fractal y podemos observar que eso se repite en algunos patrones específicos, donde podemos observar esta situación de generar situaciones interactivas y repetitivas en una misma imagen que podemos tener. Entonces, entre los ejemplos de los fractales está el conjunto de Mandelbrot, la curva de Kroc y el helecho de Barney, donde podemos ver las interacciones específicamente de estos estudios, donde podemos ir viendo que se van generando más y más y más conceptos específicos. Entonces, la geometría caótica se centra en el estudio de propiedades geométricas de los sistemas dinámicos caóticos. Y estos son generar nuevamente ¿cómo se llama? El caos, donde miramos patrones aparentemente desordenados. Aparentemente, lo señalo entre comillas, porque sabemos de que nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva. Entonces tendríamos que ir observando diferentes partes para poder completar esta situación. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. En el contexto de todo lo que hemos ido hablando, la teoría del caos y la complejidad viene a aportar para que no nos quedemos solamente desde un campo de ver las situaciones, sino que podamos ver cómo puede haber un cambio desde diferentes puntos de vista. Entonces, hay una imagen que me gusta mucho, que dice que es real. Voy a ver si la encuentro, porque me gustaría mostrárselas. ¿Qué es real? Y precisamente señala una parte donde se pueden ver una situación reflejada, y esta misma señala otras imágenes, señalando que, no la encontré. Entonces, señalando que muchas cosas pueden tener una apariencia desde una perspectiva y otra apariencia desde otra perspectiva. Entonces, todo es real en este caso. Tendríamos que tomar las diferentes perspectivas para poder volver un todo, y ese todo poder
generar nuevos conocimientos científicos, nuevos conocimientos en el área de la física, en el área de la química, ver inclusive cómo la química pueda generar conceptos físicos, cómo la física pueda generar conceptos matemáticos, y precisamente eso es lo que se va haciendo desde siempre. Muchas veces cuando miramos las partes de la matemática es muy abstracta y los objetos matemáticos son abstractos, no necesitan ser reales para existir. Sin embargo, en las otras ciencias la matemática es un lenguaje, y ese lenguaje es lo que puede ayudar a transmitir esos conocimientos específicos y puede permitir que se generen otros conocimientos más. Durante la historia quiero comentar que lamentablemente hubo una parte donde se cerró totalmente, los matemáticos eran aparte, los físicos eran aparte, entonces los matemáticos habían dejado de crear matemáticas para los físicos, entonces fue donde los físicos empezaron a crear sus propias matemáticas. Entonces, esa parte de ver las cosas por aparte nos ha generado que no lleguemos a un conocimiento general. Y es por eso que esta nueva situación permite la apertura de que desde mi conocimiento, desde mi expertise, pueda generar otro conocimiento para poder crecer en un conocimiento específico. Por ejemplo, Roger Penrose. Roger Penrose es un matemático que ganó un premio Nobel, pero no por matemática, porque no le dan premio Nobel a los matemáticos, sino ganó un premio Nobel por las aportaciones que pudo dar precisamente con sus estudios con Stephen Hopkins, ¿verdad? Entonces, el aportar desde mi disciplina hacia otra disciplina de las teorías que se tengan, pueden generar conocimientos específicos y podemos permitir a que se puedan generar otros. Me disculpo si me pasé por algunos minutos, no sé cómo estamos, yo creo que hace falta unos 2 minutitos más, así que Sí. si hay tiempo podemos ir respondiendo preguntas. Ahí estamos, licenciado. Muy bien. Me disculpo por el tiempo si me extendí, no sé, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, licenciado. Gracias por su participación en este congreso. Nos dejó buenas enseñanzas sobre el tema, y a mis compañeros también por asistir en este congreso también. Muy bien. Con mucho gusto. Yo creo que van a utilizar el link para otra sesión más, ¿verdad? Yo creo que sí. Muy bien. Un placer, y cualquier cuestión, pues ahí siempre les dejé mi correo al inicio. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, muchas gracias.